Muy bien, muy buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta quinta clase de la materia de enología del Tecnológico Superior INSUR. Mi nombre es Pablo Valdivia Aguilar y hoy vamos a trabajar específicamente lo que viene a ser sistemas de riego de la vid, sistemas preventivos antiplagas y las plagas de la vid. Ya que la clase pasada hemos podido hablar y hemos podido ver respecto a lo que viene a ser los diferentes sistemas de conducción. Entonces, cuando hemos visto lo que vienen a ser los sistemas de conducción, hemos analizado estos tres principales que tenemos y tenían un trabajo de investigación de las derivadas de en las diferentes regiones, ¿no? Habíamos dado 5 regiones para que hagan la investigación y de estas 5 regiones tenían que buscar un sistema de conducción alternativo o principal que ellos llegaban a utilizar, ¿cierto? Para el crecimiento de la vid. Bien, entonces, como ya habíamos hablado justamente de esto, ¿sí? Y ya sabemos que desde la antigua Mesopotamia inicia la plantación y el cultivo de la vid y que desde ese entonces ya se empieza a implantar diferentes tipos de sistemas, métodos y técnicas para el cultivo de la vid y posterior elaboración del vino. Bien, tenemos que ir hablando también de igual forma de lo que viene a ser los diferentes sistemas de riego. Bien, entonces tenemos 3 sistemas de riego. 2 de ellos son recomendados y los más utilizados. ¿Listo? Y uno de ellos sí se utiliza, pero no está completamente recomendado para su uso con normalidad, ya que cuando nosotros trabajamos en el sistema de riego de la vid, tenemos que analizar también qué tipo de sistema de conducción es el que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, esto ya inicia desde los antiguos egipcios, donde ellos se abastecían de grandes fuentes de agua. Obviamente, la fuente que ellos tenían era el río Nilo, ¿sí? Donde ellos labraban la tierra cerca al río Nilo para tener abundante agua para el riego, ¿cierto? Entonces ellos en el viñedo lo que incorporaron fue el sistema de conducción, ¿sí? De las espalderas. Tal como podemos ver en la primera imagen o la imagen de la izquierda, ¿sí? Tenemos el antiguo río Nilo con las plantaciones. Entonces, una vez que ellos determinaban cómo estaba diseñado la plantación tanto de la uva, de la cebada, etcétera, ¿sí? Ellos diseñaban canales, ¿sí? O acueductos por donde iba a circular el agua, ¿no? Entonces, estos canales, estos acueductos tenían compuertas tanto de entrada como de salida para ayudar a que el agua circule por toda la región y de esa forma no se estanque y no produzca ningún tipo de contratiempos al momento de la elaboración, ¿cierto? Entonces, este primer sistema fue básicamente diseñado por lo que viene a ser los antiguos egipcios, los cuales iniciaron con un sistema de inundación, fortaleciendo de esta forma la tierra, ablandándola para que la raíz pueda penetrar más fácilmente, pero fortaleciéndola constantemente en nutrientes, ya que el río Nilo, al contener muchos elementos, él también traía consigo minerales, ¿sí? Y demás elementos que vayan a servir para el cultivo, ¿no? Para que la planta pueda crecer de mejor manera. Entonces, el sistema de riego por inundación tiene ciertas características, como una de ellas y la más importante viene a ser es que necesita que tenga un cierto grado de inclinación de menos 15 grados de inclinación para que el agua pueda circular y pueda salir también por otro extremo. De esa forma evitar lo que viene a ser el estancamiento del agua, porque recordemos, ¿cierto? Cuando hemos hablado de la vitis vinífera, sí habíamos dicho que es un arbusto leñoso, sarmentoso, perenne y de ciclo anual. Entonces sabemos que la planta no puede soportar más de 4 horas en contacto con el agua, ¿cierto? Porque si no comenzaría la etapa del podrimiento del tallo y obviamente es el que perdamos por completo la planta. Entonces, este sistema tiene también esa pequeña desventaja, ¿no? De que si nosotros no lo sabemos controlar, vamos a tener un pudrimiento de tallo en masa, ¿no? En todos nuestros sistemas. Una vez que tenemos el declive de nuestro sistema de riego, ¿sí? Otro de los factores es mantener constante el flujo de agua y evitar de que sea estancada.
¿no? Entonces, de esta forma vamos a hacer que por cierta parte entre y por otra parte vaya saliendo el líquido. Bien, esto simplemente para evitar de que se generen ciertos lugares que tengan exceso de agua y que de esta forma empiecen a crecer hierbas malas, por ejemplo, o aparezcan mayor cantidad de insectos o incluso ciertos animales y plagas, ¿cierto? Porque sabemos bien que todos los animalitos y insectos y etcétera van a ir primeramente hacia donde exista una fuente de agua y de ahí, si les queda cerquita una fuente de alimento, como sería la planta, obviamente les estamos haciendo el favor, ¿no? Entonces, el sistema de riego por inundación tiene esas características, ¿no? Una de sus principales ventajas viene a ser el hecho de que es un sistema que es completamente gratis, siempre y cuando nosotros contemos con una fuente grande de agua cerca, ¿no? Un río, un pozo, un lago, manantial, etcétera, ¿sí? Obviamente, los sistemas de riego no se los puede incorporar cerca al mar, por ejemplo, por el tema del agua salada. La salinidad del agua va a terminar dañando más la tierra, volviéndola cada vez más estéril, ¿cierto? Y evitando de que cualquier tipo de planta vaya a crecer. Entonces, estamos hablando específicamente de agua dulce, ¿ok? Entonces, su característica se da desde hace más de 5.000 años de antigüedad, justamente con los antiguos egipcios. Desde ese entonces es que se tiene este tipo de sistema de riego por inundación. El siguiente sistema es un sistema de riego por goteo, donde nosotros ayudamos a que la planta evite tener exceso de líquido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos demasiado líquido a la planta va a absorber lo más que pueda, va a agarrar y si tiene líquido constantemente va a estar absorbiendo, va a generar mucho del alimento, ¿cierto? Entonces, el grano de la uva igual va a ir creciendo conforme se le da muchísima agua. La planta de la vid es una planta que absorbe muy rápido, es una planta que trabaja mucho, ¿sí? De forma constante, entonces la planta termina creciendo demasiado, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos dosificar de cierta forma a la planta de la vid. Mientras menos líquido nosotros le demos, más pequeño va a terminar siendo el fruto, pero los aromas, sabores y colores, los taninos, ¿sí? Se van a concentrar de mejor forma. Esta concentración va a permitir a que nosotros tengamos frutos cada vez de mejor calidad. Entonces, de esa forma es que se diseña, ¿sí? Y con esa característica es que se diseña el sistema de riego por goteo, ¿sí? Donde lo que viene a ser el sistema de riego por goteo significa que vamos a dosificar cantidades específicas, exactas, de líquido a las plantas nada más, evitando que exista sobrecrecimiento de otras hierbas malas principalmente, ¿no? Que tengamos aparición de ciertas plagas, de ciertos animales y de ciertos insectos o bichos. ¿Listo? Entonces, el sistema de riego por goteo, ¿sí? Se lo elabora de la siguiente forma. Vamos a tener, obviamente, un depósito grande de agua. Puede ser un río, un lago, un pozo, un manantial o lo que sea, ¿cierto? Vamos a necesitar una fuente de agua. Incluso es preferible tener agua natural que agua tratada que nos vaya a dar CEMAPA, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nos dosifica el agua CEMAPA es un agua que ya ha sido clorada. Entonces, esa agua va a tener ciertos elementos que no son beneficiosos para las plantas. Entonces, tiene que ser un agua que sea natural. Bien, una vez que tengamos eso, vamos a incorporar nuestra línea de tubos hasta obtener un pequeño filtro. El pequeño filtro nos va a servir para evitar las impurezas en el líquido, ¿cierto? Ya que la dosificación del agua se hace por ranuras muy pequeñas, entonces estas se pueden llegar a taponar, se pueden llegar a trancar, ¿cierto? Por ese tipo de cosas, ¿sí? Por las impurezas. Entonces el primer filtro nos va a servir para limpiar el agua, ¿no? A partir de ahí vamos a llegar a una bomba que va a tener un contenedor en el cual nosotros vamos a poder generar o vamos a poder incorporar, mejor dicho, lo que viene a ser diferentes agentes químicos para la dispensación a las plantas de forma directa. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos este tanque, vamos a tener un segundo filtro que nos va a ayudar a eliminar más impurezas y vamos a tener nuestras primeras válvulas o llaves de paso, ¿cierto? A partir de ahí vamos a tener una cañería madre o un tubo madre, ¿sí? Del cual vamos a sacar las derivadas. En cada una de las derivadas vamos a tener, por ejemplo, en este sistema de conducción de espaldera, vamos a tener las plantitas así en forma de hilera, ¿cierto? Entonces, al tener las plantitas en forma de hilera,
lo que vamos a hacer es realizar cortes por delante de cada una de las plantas, vale decir, acá vamos a tener un corte, y también en los intermedios, vale decir, acá, 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 acá y acá, ¿cierto? Vale decir esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo de esta forma? Vamos a dosificar en forma de hilera de igual forma a nuestras plantas de vid. Esto, ¿cuál es el motivo o por qué se realiza esto? La planta de la vid va a crecer hacia donde tenga líquido. La raíz va a buscar dónde hay líquido. Obviamente empieza creciendo a todas las direcciones, ¿cierto? Al ir en todas las direcciones donde no hay líquido, esas raicillas se secan y se mueren. Pero va a haber otras que sí van a encontrar líquido y se van a mantener esas raicillas. Entonces, lo que yo quiero de mi planta de la vid es que tenga raicillas de forma horizontal, que crezca de esta forma sus raicillas y que no crezca así hacia todo lado. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo genero unas raicillas que están en forma horizontal, voy a tener orden al momento de la producción, ¿cierto? Y yo voy a poder agarrar, incorporar maquinaria en esta parte central y voy a poder transitar con normalidad sin llegar a dañar ninguna de las raíces. Caso que no pasaría obviamente si tengo desordenadas las raíces. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos nuestro sistema de riego por goteo, lo que pasa es que nosotros calculamos cuánto de líquido necesita la planta, ¿sí? Mientras menos líquido nosotros les demos, mejor van a dar los frutos que vaya a producir la planta, ya que va a ser como una madre celosa, ¿no? Que les va a dar solamente lo justo y lo más importante. ¿Para qué? Para que esas hijas, los frutos, sí, crezcan bien, crezcan de buena manera, crezcan bien concentradas en cuanto a aromas, colores y sabores. ¿Sí? Entonces, depende de la cantidad de líquido que se le vaya a dar, ¿sí? De la estación del año, depende también de la temperatura que se vaya a tener en el día, por ejemplo. Lo que pasa y lo que se hace es que en las mañanas y en las noches se les irriega un poco de líquido, ¿sí? Dependiendo la cantidad que se vaya a calcular, ¿no? Esto es a través de una fórmula matemática que te dice una planta necesita tantos ml por la temperatura que vas a tener, por la estación del año en la que estás y por el tipo de suelo que tú tienes. Obviamente al tipo de suelo tú le das una cierta característica, ¿no? Una puntuación del 1 al 5 y ahí ya vas a identificar qué tipo de suelo vas a tener, cuánto le va a dosificar, etcétera. Bien, entonces este sistema nos va a permitir a nosotros dosificarles únicamente a las plantas, ¿sí? El líquido elemento. No vamos a dosificar a todas partes, no vamos a desperdiciar agua, básicamente. Y si es que fuese necesario, nosotros dosificamos a nuestra bomba de agua o a nuestro tanque, ¿sí? Lo que viene a ser agentes químicos, fungicidas, plaguicidas, pesticidas, etcétera, ¿sí? Los cuales van a ayudar a eliminar. Y de esta forma no tengo que yo agarrar y rociar ¿cierto? Espolvorear lo que viene a ser un agente químico a las hojas, a los frutos, etcétera. Y simplemente voy a dosificar a donde necesito, que viene a ser la tierra y las raíces de la planta. ¿Sí? De esa forma voy a tener siempre un producto que va a estar siempre libre de esos elementos químicos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nuestro sistema de riego por goteo. Tenemos entonces nuestros dos sistemas, uno de ellos que viene a ser el sistema de riego por inundación, el sistema de riego por goteo. Los dos son ampliamente utilizados y donde la ventaja del sistema de riego por inundación, habíamos dicho que es gratis, y que nos ayuda a ablandar la tierra, que va a hacer de que sea más suave y que que la raíz pueda penetrar más fácilmente en la tierra. Luego tenemos nuestro sistema de riego por goteo, el cual obviamente es el más utilizado en el mundo, ya que no tenemos ninguno de los perjuicios que tiene el anterior sistema, y en este caso simplemente tenemos que es un poquito más caro, más elevado, pero nos va a ahorrar muchísimo dinero en el futuro en cuanto a agua se trata, ¿sí? Y en cuanto a tratamiento se trata también, ¿no? El siguiente sistema de riego que tenemos ya no está recomendado para su uso, ¿no? Pese a eso, hay muchas empresas que lo terminan utilizando por el sistema que ellos manejan o por el tipo de trabajo que ellos tienen, ¿no? El sistema es el sistema de riego por aspersión. En este caso, obviamente, es tener un sistema de riego por goteo, al cual le vamos a incorporar en las puntas lo que vendría a ser pequeños parantes
con las cabezas giratorias que van a hacer la dosificación, ¿no? Entonces acá voy a tener un aspersor, acá voy a tener otro aspersor, acá voy a tener otro aspersor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en todos los lados voy a tener pequeños aspersores que van a terminar trabajando todo lo que necesito. Entonces, el sistema de riego por aspersión básicamente es una modificación del sistema de riego por goteo tradicional, ¿sí? Y este sistema lo que va a hacer es generar microclimas dentro del mismo racimo de la uva. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros realizamos o utilizamos lo que viene a ser los aspersores, el líquido se pulveriza, ¿cierto? Entonces, al pulverizarse, el agua, sí, se vuelve más pequeña cada vez las gotas. Entonces, estas gotas que son más pequeñas van a generar una cierta humedad. Supongamos, tengo acá el racimo de la uva, por fuera va a haber humedad, pero en el centro del racimo de la uva no va a tener tanto líquido, ¿cierto? Y esa humedad va a generar dentro del racimo un tipo de podredumbre, que se la conoce como podredumbre noble. ¿Listo? Entonces, este tipo de hongo, ¿sí? Va a afectar a la producción de la vid, ¿no? Entonces, no está recomendado principalmente por por eso, ya que al momento de realizar la aspersión, va a haber un sector de la plantación, el cual va a recibir muchísimo, muchísimo líquido y va a haber otro sector que no va a recibir tanto. Entonces, el crecimiento de la planta de igual forma va a ser muy disparejo. Me va a provocar problemas de crecimiento. Segundo, que al dosificar a todas partes, lo primero que va a empezar a aparecer va a ser hierba por todo lado, ¿cierto? Entonces, pastos, hierbas malas, etcétera, van a sí o sí empezar a crecer a partir del sistema de riego por aspersión. Antiguamente, este sistema, sí, era más que todo utilizado para la dosificación, como se ve en la imagen de la izquierda, ¿sí? Para la dosificación de agentes químicos pulverizados, ¿no? Entonces, cuando yo quería agarrar y quería, por ejemplo, eliminar algún tipo de plaga en específico, agarraba mi pequeño tractor, ponía la pulverizadora, ¿sí? La llenaba de agente químico, de un poco de líquido o como se vaya a preparar, ¿sí? Y caminaba por toda la parcela dosificando. Entonces, obviamente, se dosificaba tanto a hojas como a frutos y a la planta en general, no solamente al piso, sino a todo, ¿no? Entonces, esto ocasionaba de que el vino no tenga la calidad que era necesaria, ya que para que tenga la calidad necesaria no debería tener ningún tipo de agente químico incorporado, porque cuando llegamos a la bodega tras la recolección, no es que agarramos la uva y la lavamos, no, sino así tal como está, se pasa al proceso de fermentación. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos, sí, nuestra principal levadura que se llama Saccharomycea. ¿De acuerdo? Entonces, el agregarle agentes químicos es que se vayan a sentir y se vayan a trabajar dentro del proceso de producción. ¿No? ¿Alguna duda respecto a los sistemas de riego? Bien. Chef, Luego, hubo una parte donde dijo del sistema de goteo que mientras menos agua le demos a la uva, menor tamaño del fruto y algo de comentó algo sobre los taninos, más o menos. ¿Será que puedes repetir eso, por favor? claro que sí. Bien, se dice que la planta de la vid es una planta que es egoísta, ¿no? Que las raíces absorben mucho y absorben muy rápido, ¿no? Más que normalmente otro tipo de plantas, ¿no? Y también se le dice que es una madre sobreprotectora, ya que absorbe todo lo que puede, ¿sí? Y le da todo ese líquido a la baya de uva, ¿no? Entonces, esta plantita lo que hace es, si le damos demasiado líquido, la planta lo que hace es absorber más líquido, más líquido, más líquido. ¿Y dónde se deposita ese líquido? En el grano o en la baya de uva. Entonces, ese granito de lo que necesitamos, que esté así chiquitito, con la piel gruesa, con poco jugo, con semilla grande, ¿cierto? Se vuelve una uva que tenga bastante líquido, se inflama bastante, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Cuando nosotros le damos poco líquido a la planta le da solo lo necesario al grano de uva. Y de esa forma se concentran aromas, colores y sabores, ¿no? Lo que viene a ser los taninos. ¿Sí? Entonces, ese fruto con poco líquido va a ser el que es ideal para la elaboración del vino.
¿sí? Si nosotros tenemos fruta que está demasiado hinchada en líquido, no va a ser ideal porque vamos a tener, sí, pocos aromas, poco sabor, color en nuestro vino resultante. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, chef. Genial, perfecto. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, una vez que ya sabemos qué tipo de líquido, ¿sí? O cómo vamos a dosificar el líquido a nuestra plantación, también tenemos que saber qué tipos de suelo tenemos para este tipo de sistemas de riego. ¿Listo? Entonces, existen 5 variedades de suelos, ¿sí? Que son los principales. A partir de ahí, la combinación de unos con otros generan otros tipos de suelo. ¿Listo? Pero nosotros vamos a estudiar los 5 principales, que sería el arcilloso, el arenoso, el calcáreo, el calizo y el humífero. Entonces, estos 5 tipos de suelo, con el movimiento de las placas tectónicas, ustedes saben que la tierra jamás deja de moverse por debajo, ¿cierto? Entonces, hay plaquitas que se están moviendo, ¿sí? Y esas placas hacen que los tipos de suelo se vayan combinando, arcilloso con calcáreo, arenoso con calcáreo, con arcilloso, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos la conformación. Cada uno de estos suelos le va a proporcionar una característica importante a la planta de la vid. ¿Listo? Tanto de aroma como de sabor. Cuando tengamos, por ejemplo, suelos arenosos, vamos a obtener vinos que van a ser dulces. Cuando tengamos suelos arcillosos, vamos a tener vinos que son ácidos, ¿no? Entonces, esas características vamos a revisarlas. Cuando encontramos ese tipo de características, ¿sí? Que se notan en cuanto a olores y sabores en nuestra boca, ¿sí? A ese fenómeno. Bien, bien, retomaremos. Les decía que cuando nosotros encontramos estos diferentes tipos de suelo, no estoy proyectando, compartir. Bien, ahora sí. Chef, Sí, perdón, no se le sí. escucha muy bien. Se le escucha entrecortado. Sí, es que el internet se me acaba de ir y lo he conectado justamente a mi teléfono para que pueda trabajar porque se me ha desconectado el internet que tenía. Entonces, se ha cortado seguramente el internet acá en la zona y por eso se ha perdido, ¿no? Entonces, vamos a continuar desde donde nos habíamos quedado. Les decía que cada uno de estos suelos lo que va a hacer es eh, darle una cierta característica a el vino que vamos a elaborar. Cuando nosotros encontramos esa cierta característica, tanto de aroma como de sabor, ¿sí? A eso le decimos el terroir del vino, ¿sí? ¿Qué quiere decir el terroir del vino? Quiere decir que cuando nosotros, ¿sí? Identificamos una cierta característica, un cierto aroma, ¿sí? Podemos también distinguir de qué región proviene, con qué tipo de clima, con qué tipo de suelo, con qué tipo de sistema de goteo, ¿no? O qué tipo de sistema de riego, perdón. Entonces, sí, la idea es que nosotros empecemos eh, a trabajar con estos aromas, con estos sabores, identificando cuáles son propios y cuáles son de cuál lugar, ¿no? Para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir cada uno de los suelos. Primero, suelo arenoso. No, este viene a ser un tipo de suelo que principalmente se encuentra en regiones que son muy cálidas, ¿no? Entonces, al ser regiones que son muy cálidas, la arena se empieza a secar y se separa una de otra. Entonces, los granos o los grumos no son grandes, son bastante pequeños, ¿cierto? Terminan siendo granos sueltos. Y la característica de este tipo de suelo es que no va a generar o no va a tener piedras o rocas que son grandes. Si bien sí va a tener algunas piedras o rocas, pero lo normal es que sean piedras que son pequeñas o menudas, ¿no? No va a tener piedras que son muy grandes, en lo cual vamos a encontrar nuestro primer problema, ¿no? Obviamente la raíz fácilmente va a penetrar este tipo de suelo, ya que es un suelo que es bastante blando, que es bastante suave, ¿no? Pero la raíz jamás va a llegar a una región o a un sector en el cual la planta se aferre, ¿cierto? Se ancle. Entonces, este anclaje va a evitar de que la planta tenga completa estabilidad, ¿sí? Puedes básicamente ir y si la raíz es relativamente corta o pequeña, la agarras a la planta y ¡pac! La levantas.
la sacas de su lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay nada que agarre este tipo de suelo. Es un suelo que es muy suelto, ¿no? Al ser una región que es bastante cálida, que tiene bastante sol, el tipo de suelo va a generar un reflejo en el suelo que va a permitirle a la uva recibir doble irradiación solar, ¿sí? Doble de rayos UV, lo que va a facilitar o la maduración de la vid, ¿no? Del racimo de la uva. Entonces, esto nos va a dar como resultado un gran cuerpo. ¿Qué quiere decir? Colores que van a ser preciosos, que van a ser muy profundos, que va a tener gran intensidad, ¿no? Que va a tener un bouquet, ¿sí? O un aroma, una fragancia muy intensa y dulce de paso, ¿cierto? Y que va a ser un vino relativamente dulzón. ¿Por qué? Porque va a madurar muy bien. Va a ser uno de los lugares en los cuales la planta va a madurar muy bien, ¿ok? Ahora, en cuanto al agua, básicamente es uno de los suelos donde la infiltración de agua es media rápida. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros echamos agua, al ser un lugar tan caliente, el agua se evapora rápidamente. Y el agua que llega a penetrar en la tierra también se espasa muy rápido, ya que no tiene ningún lugar donde retenerse, más que cada grano cada grano de arena, ¿no? Entonces, cada grano de arena va a agarrar una cierta cantidad de agua, que es mínima, ¿cierto? Y la planta va a absorber lo más rápido que pueda, ¿ok? Dejando siempre el suelo bastante seco. Entonces, en este tipo de suelos vamos a obtener vinos que van a ser de gran categoría, vinos que son principalmente dulces, ¿sí? Que tienen aromas, ¿sí? Y colores que son muy fuertes, muy penetrantes, ¿no? Primer tipo de suelo, suelos arenosos. Luego tenemos los suelos calcáreos. En este caso tenemos la contraparte, ¿sí? De lo que viene a ser el suelo arenoso. Vamos a tener suelos que tienen mucha cantidad de rocas, tanto grandes como pequeñas. Obviamente también va a haber arenas y lima, ¿sí? Y arcilla, que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, este tipo de suelo se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene rocas, bastantes rocas, es muy rocoso, ¿sí? Entonces, este tipo de suelo va a generar unas uvas que normalmente son pequeñas, que no llegan a crecer los 2,10 m que habíamos planteado para un sistema de conducción, sino que van a ser plantas enanas de más o menos 60 centímetros de alto, en las cuales el fruto va a estar bastante cerca al suelo, ¿no? Y este fruto termina siendo alimento para animales que son pequeños y que pasan por ahí y rápidamente se lo pueden comer. Entonces, cuando no tenemos el cuidado suficiente con este tipo de suelo, sí, es un suelo que no es fácil de trabajarlo, diremos así. Pero hay regiones en el mundo que trabajan en este tipo de suelo, ¿sí? Donde vamos a tener plantas que van a ser enanas, producciones que van a ser pequeñas y por lo tanto, ¿sí? Y gracias a la dedicación que se le da a este tipo de viñedos, ¿sí? El vino va a ser extraordinariamente raro, ¿sí? Y va a tener un proceso de elaboración extraordinariamente bueno, ¿sí? Y el vino resultante va a tener una extraordinaria calidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso y en qué se simplifica? Dinero, ¿no? Por ejemplo, hay una bodega que tiene este tipo de suelos, una sola en el mundo, ¿sí? La cual al año, ¿sí? Produce 10 botellas de vino. 10 botellas de vino, ¿sí? Son menos de 10 litros, ¿cierto? Entonces, al producir esas 10 botellitas de vino, ¿sí? Cada una de esas botellas de vino que produce puede llegar a tener precios que son extraordinariamente desorbitantes, ¿no? Que superan fácilmente el $1.000.000. Entonces, una botellita se puede llegar a vender hasta por $1.000.000, ya que son vinos que han sido muy cuidados desde el proceso de plantación de la uva, etcétera, el cuidado y todo lo demás, sí, hasta sus procesos mismos de elaboración. Entonces son vinos que van a ser extraordinariamente raros, ¿no? Ahora, pocos lugares en el mundo tienen este suelo, ya que la mayoría de este suelo se ha ido combinando, se ha ido mezclando con otros tipos de suelo, ¿cierto? Entonces, los suelos calcáreos van a ser suelos que vienen a ser raros, donde la infiltración de agua también va a ser muy rápida, muy acelerada, ya que la roca no soporta ningún tipo de líquido, no agarra, no absorbe ningún tipo de líquido. Y el poco contenido de arenas o arcillas, ¿sí? O limo, van a retener poca cantidad de agua y es lo que la planta utiliza para crecer, ¿cierto? Todo lo demás se va el agua que va a tener,
¿cierto? Pero el fruto va a tener una cierta característica de que es más pequeño que en el resto del mundo, ¿no? Luego tenemos suelos arcillosos. Tenemos acá la diferencia entre un suelo arenoso, un suelo limoso y también un suelo arcilloso, donde obviamente podemos ver que en el caso del suelo arenoso tenemos granos de arena que van a ser más grandes, ¿sí? Y están más sueltos. En el caso del limoso es una mezcla entre el arenoso y el arcilloso. Vamos a tener granos intermedios que está relativamente suelto, pero también se mantiene húmedo. Y también tenemos el arcilloso, donde vemos que está el suelo o la arena está completamente húmeda, ¿sí? Y que el tipo de grano es muy pequeño, muy fino a comparación de los otros dos, ¿sí? Entonces, el suelo arcilloso, donde se produce principalmente en regiones que son bastante frías, que tienen climas que son bastante fríos, ¿ok? Y también donde ha habido una gran concentración de agua antiguamente, ¿no? Entonces podemos decir que en algún lugar donde antes había, por ejemplo, un lago, alguna cosa, sí, se ha dejado como sedimentos suelos arcillosos. ¿Por qué? Porque el agua lo que hace es mover, ¿sí? Las partes más pesadas y de esa forma va sirniendo. Y lo que queda siempre en la parte de abajo viene a ser el suelo que está más finito, más finito, más finito. ¿Por qué? Porque ese que es más finito se compacta mejor uno con otro, evitando así que haya o que exista infiltración de agua, o sea, que el agua se pase. Este tipo de suelo se caracteriza por retener el agua en la parte superior, por ser permeable, ¿sí? Al ser permeable este tipo de suelo, ¿sí? Puede producir podredumbre del tallo, ¿sí? Y también generar vinos que van a ser muy ácidos, ya que al ser climas fríos, la maduración del fruto no va a ser de las mejores. Pero vamos a tener vinos ácidos de alta característica, de alta gama, que van a tener ciertas características que van a ser importantes para la producción. ¿Listo? Entonces vamos a poder producir vinos que van a ser muy buenos, ¿sí? Obviamente en este tipo de suelo la infiltración de agua es nula, ¿sí? Ya que tenemos la arcilla en la parte superior, ¿ok? También vamos a tener, digamos, un suelo que es blando, que es suave, que va a permitir rápidamente el crecimiento de la vid. Luego tenemos el suelo calizo. El suelo calizo viene a ser una mezcla o una combinación entre el suelo arenoso y el suelo calcáreo. Vamos a tener una gran parte de arena y luego vamos a tener otra gran parte que es de rocas, ¿sí? Entonces vamos a tener una combinación perfecta entre ambos. Vale decir, si yo hago un hueco acá en mi casa, ¿sí? Voy a encontrar tierra y arena, ¿cierto? Y piedras, perdón. Si voy a Quillacollo, hago un hueco, voy a encontrar piedras y arena. Si voy a Punata, voy a encontrar piedra y arena. Si me voy a la China, voy a encontrar piedras y arenas. Si voy a Estados Unidos, voy a encontrar piedra y arenas. Básicamente en todas partes del mundo vamos a encontrar piedra y arena. Entonces, este tipo de suelo viene a ser uno de los más comunes que nosotros encontramos. Y esto se debe a lo que les decía, que el movimiento de las placas tectónicas las va mezclando, ¿no? Entonces, este viene a ser uno de los más utilizados, ya que hay mucha arena y mucha piedra en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, este tipo de suelo va a tener las condiciones ideales para el crecimiento de la vid, ¿no? Entonces, este crecimiento lo que hace es ayudar a que la planta tenga un lugar donde sujetarse, que exista una correcta infiltración de agua, que no sea ni acelerada ni muy lenta y que la planta de la vid pueda absorber solo lo necesario. Va a tener los nutrientes necesarios para crecer lo que necesita crecer y producir lo que necesita producir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de suelo, estamos hablando de vinos que vamos a obtener comunes, ¿cierto? Si es que yo no le pongo ganas, voy a obtener vinos comunes, vinos de mesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un vino, un suelo, ¿sí? Que se encuentra en todas partes del mundo, ¿ok? Ahora, ¿dónde radica la diferencia con este tipo de suelo? En el tratamiento de la elaboración del vino. Cuando nosotros tenemos un buen tratamiento del vino, ¿sí? El vino que vamos a obtener a partir de este suelo va a ser obviamente excepcional. Bien, entonces, suelo calizo. Luego tenemos el suelo humífero. Yo sé que en la imagen, ¿sí? Es una calle asfaltada que está partida por la mitad, ¿cierto? Donde podemos ver el asfalto, podemos ver el cascajo o el granito, ¿sí? Pero lo que me interesa está justamente en la parte de abajo, donde vamos a encontrar en este tipo de suelo
que tiene una consistencia de ser arcilla, calcáreo, ¿sí? Perdón, va a ser en la parte de arriba arcilla, ¿sí? En la parte media vamos a tener calizo, y en la parte baja vamos a tener arenoso con calcáreo, ¿sí? Y luego vamos a repetir el ciclo hacia abajo, teniendo nuevamente calcáreo, arenoso, calizo y luego arcilla. ¿Qué característica tiene este tipo de suelo, que es humífero? Que en la parte de arriba vamos a tener retención de agua y desde la parte de abajo también vamos a tener retención de agua. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos de este tipo de suelo, encontramos grandes manantiales o grandes fuentes de líquido o de agua de forma subterránea. Entonces, el agua va a socavar ciertos canales, ciertos lugares por donde va a recorrer, ¿cierto? Donde va a ir se va a mover el líquido, ¿sí? Entonces, esa agua va filtrando las capas de la tierra, haciendo de que para que haya esa resistencia, ese conducto por donde ir, necesita suelo arcilloso. Entonces, ese suelo arcilloso va a estar en contacto con el agua. Y obviamente la parte intermedia se va a ir secando y luego en la parte de arriba vamos a encontrar nuevamente agua. ¿Por qué? Porque seguramente hay una fuente de agua cerca, ¿no? Entonces, de esa forma es que nosotros vamos a tener el suelo humífero. Ahora, este suelo humífero nos dice que es uno de los peores tipos de suelo para la plantación de vid, ¿sí? De la vitis vinífera, para la elaboración del vino, ¿sí? Que nosotros regularmente conocemos. Pero la característica nos dice que hay que darle menos líquido a la planta, porque si le damos demasiado, el fruto va a crecer. Lo cual resulta ser perfecto si nosotros queremos producir moscatel de Alejandría. ¿Para qué producimos o para qué trabajamos la moscatel de Alejandría? Obviamente para la producción de nuestro Singani, ¿cierto? Entonces, la moscatel de Alejandría ser, por ejemplo, una vitis labrusca que necesita que el grano sea grande, relleno de líquido, muy aromática, etcétera, va a ser ideal este tipo de suelo para esa producción. Y de hecho, gran parte del Chaco, ¿sí? Tarijeño viene a ser, ¿sí? De suelo humífero, ya que, por ejemplo, por un lado tenemos el río Guadalquivir, ¿sí? Por el otro lado tenemos el río, se me ha escapado su nombre, dos grandes fuentes de agua, entonces los suelos del valle, ¿sí? De la Concepción, etcétera, van a ser excelentes para la producción de la moscatel de Alejandría, lo cual va a producir vinos, un Singani de altísima calidad. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos en Tarija suelos que van a ser ideales para la plantación de la vitis vinífera, básicamente controlando esa irrigación de agua, ¿sí? Sabiendo por dónde están las vetas o las venas, por dónde está circulando el agua y plantando alrededor de ellas, ¿no? Para que así tengamos líquido, pero sin excedernos de la capacidad que necesita la plantita de la vid. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que de repente quieran aclarar, que repita? Bien, les hago una pregunta. ¿Hay algún tipo de suelo que de repente crean que me he olvidado, que he pasado por alto? Bien, estoy empezando a eliminar a los que están con sus cámaras apagadas mientras van pensando. Así me quedo con los que están con sus cámaras prendidas. Cuéntenme, chicos, ¿hay algún suelo que de repente crean que nos hemos olvidado, nos hemos saltado, que nos falte? ¿Será? Los suelos volcánicos. Perfecto, y de hecho sí, y es por eso que les había pedido que en su trabajo de investigación hagamos
referencia a las Islas Canarias, ya que estas Islas Canarias están empezando un sistema de producción de la planta de la vid basado en los suelos volcánicos, ¿no? Donde tenemos dos sistemas de conducción que son los más utilizados en los suelos volcánicos. El primero es el sistema de cráter, ¿no? Donde hacemos un hueco y la planta no va a recibir el impacto directo del viento, pero aún así va a recibir agua en cantidad, ¿sí? Y va a recibir grandes cantidades de irradiación solar para crecimiento. Y el segundo es un sistema inclinado que está perpendicular a lo que viene a ser la Tierra, ¿no? Al estar perpendicular a la Tierra, recibe se me acaba poco viento que va a trabajar, ¿cierto? Que va a chocar directamente con la planta y la planta va a poder crecer de forma natural, pero de forma inclinada, ¿no? Entonces, los suelos volcánicos son una tierra que es naturalmente fértil. ¿Por qué les digo esto? ¿Sí? El suelo volcánico lo que hace... Entonces, lo que hace o lo que pasa es agarrar y al momento de explotar el volcán, al momento de hacer erupción, ¿sí? Lo que hace es concentrar todo lo que viene a ser el magma, la lava, ¿sí? Todo eso es tierra, es minerales, es piedras, etcétera, que han sido fusionadas, ¿cierto? Entonces, cuando explota todo eso, todo sale a la superficie, principalmente minerales, ¿no? Metales. Entonces, esos minerales son dosificados y esparcidos por todas partes del suelo. Y la planta lo que hace es absorber esos minerales y esos sales minerales y todo lo demás, generando de esa forma una absorción de nutrientes que es fantástica. ¿Listo? Que muy poco se ha visto en el mundo. Entonces, yo les hago referencia. Por ejemplo, las islas hawaianas. Ustedes saben que la mayoría de esas islas han sido volcanes que han erupcionado y se han apagado, donde la fauna actual de esas islas es de las más diversas en el mundo. ¿Por qué? Porque el suelo volcánico ha hecho de que esas plantas crezcan demasiado, sean demasiado buenas para la plantación, para la producción, para todo, ¿no? Entonces, este tipo de suelos se está trabajando recién hace unos 4 años, desde el año 2017, 2018, ¿sí? Porque antiguamente, hace unos casi 30 años, ha hecho recién erupción esa parte de las Islas Canarias. Y solo se puede empezar a trabajar, o se ha empezado a trabajar después de estudios de este tipo de suelo, casi 15 a 20 años después de que haya hecho erupción. Cosa de que todo lo que viene a ser la parte pesada de toxinas y minerales demasiado pesados que desaparezcan o que se reabsorban en la tierra, y obviamente también que la cantidad de calor que hay ahí, sí, también disminuye. Entonces se calcula para que el volcán no vuelva a hacer erupción, unos 15 a 20 años después, recién empezar a volver a plantar en esa región, ¿no? Y eso es básicamente lo que se ha hecho. Este tipo de suelos tienen un nombre particular, que son suelos ferruginosos. ¿Qué quiere decir? Que tiene mucho mineral, que tiene consistencia minérica muy intensa, ¿sí? Es una tierra muy mineralizada, que va a tener y darnos como resultados vinos que van a tener aromas y sabores extremadamente potentes, súper potenciados, ¿sí? Pero van a ser muy raros. Entonces, como es un proceso de producción, todavía no tenemos un vino completamente desarrollado a partir de este tipo de plantas, de este tipo de suelos, sí, pero se calcula y se prevé de que van a ser vinos excepcionalmente fuertes, ¿no? Que van a ser muy intensos tanto de aromas, de colores, de sabores, de todo, ¿no? Entonces, este tipo de suelos tiene esa característica principal. Bien, ahora vamos a hablar de los sistemas preventivos antiplagas. Bien, el primero, la calicata. ¿Sí? Cuando hablamos de la calicata viene a ser una excavación cuadrada, ¿sí? Una excavación cúbica por delante de la planta. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos la excavación de la planta, ¿sí? Vamos a tener las raíces que han crecido de forma vertical en forma de hilera. ¿Se acuerdan cuando hemos visto el sistema de riego por gota? Al momento de trabajar este tipo de sistema de riego, estoy previniendo justamente esto. ¿Qué quiero hacer? Quiero agarrar y quiero poder agarrar y poder hacer una excavación por delante de la planta para justamente
revisar las raíces que tiene, ¿sí?, esta planta, cómo están creciendo, cómo se han desarrollado y si es que tuviesen algún tipo de problema o de defecto. ¿Listo? Entonces, esta excavación cúbica por delante de la planta me va a permitir a mí revisar las raíces de esta forma, ¿no? Si las raíces están creciendo, ¿sí?, están creciendo de forma natural, no van a tener ningún tipo de abultamiento, no van a tener ningún tipo de problema y vamos a encontrar raicillas. ¿Listo? Si es que la planta tuviera algún tipo de problemas, lo primero que vamos a encontrar va a ser los problemas en la raíz, ¿no? Otro de los factores que vamos a encontrar es justamente que vamos a tener un tipo de cambio de tierra, ¿no? Si, por ejemplo, a un principio era más arenoso con parte calcárea, ¿sí? Luego puede ser que tengamos más calcáreo y con poco arenoso, ¿no? Entonces vamos a ir previniendo qué tipo de sistemas. Obviamente esto no se da así, ¡ay, fa! El año pasado era calcáreo, ahora es arenoso. No, sino que pasan 10, 15, 20, 50 años y recién se empiezan a notar las diferencias del tipo de suelo, ¿no? Entonces, esta calicata nos va a servir principalmente para prevenir el ataque de ciertas plagas, ¿sí? Dentro de las plagas que comúnmente trabajamos tenemos 5, ¿sí? Que viene a ser la filoxera, los nemátodos, los trips, los pulgones y la arañuela. Estos últimos 2, los pulgones y la arañuela, son de ataque aéreo, o sea que atacan más a la hoja, al fruto, ¿no? Mientras que los otros 3, la filoxera, los nemátodos y los trips, lo que hace es atacar a la raíz. Entonces, yo quiero evitar ese ataque de la raíz y por eso realizo calicatas, ¿no? Entonces, cuando yo realizo una calicata, el trabajo que voy a realizar es justamente prevenir este tipo de ataques. Al momento de realizar la calicata, yo no voy a hacer una calicata a todas las plantas de mi viñedo. No voy a poder agarrar, y no voy a poder bajar todo esa tierra, ¿sí?, delante de las plantas, porque lo único que voy a hacer es erosionarla, ¿cierto? Al ir erosionando la planta, o la tierra, perdón, voy a dañar su estructura. Entonces, supongamos que tengo un sistema de conducción de espalderas. Voy a tener de entre 2.000 a 2.898 plantas en una hectárea, ¿cierto? Entonces, en esas 2.000 plantas, supongamos, solamente le voy a hacer la calicata a un 10%, o sea, a 200 plantas, incluso a menos plantas, ¿sí? Voy a sacar un patrón en el cual pueda hacer un análisis de ciertas áreas de mi viñedo sin tener que deteriorar todo el suelo que tengo, ¿no? Entonces, la calicata me ayuda para específicamente poder trabajar esta parte, ¿no? Analizar y prevenir el ataque de ciertos tipos de plagas, el tipo de crecimiento que está teniendo la raíz, ¿sí? Esta calicata se va a hacer principalmente en la etapa en la que la planta está en reposo, vale decir en invierno, ¿sí? Y parte del otoño, donde básicamente la planta ha dejado de producir y ya empieza su ciclo de descanso, ¿ok? El siguiente sistema de preventivo antiplagas que vamos a tener va a ser el sistema de los rotales. ¿Listo? En este caso hay una historia que se asocia con el disque descubrimiento, ¿sí?, de este tipo de sistema de rosales, ¿no? Se dice que había un chapaco que lo que hacía era todo el día trabajar en su viñedo. Tenía un terreno que ese viñedo lo que hacía era todos los días lo trabajaba, mañana, tarde, noche, ¿no? Y su mujer, cansada de que él vaya a trabajar, le decía, ese viñedo, que tan feo, que ni siquiera tiene rosas, que no tiene nada, que tan feo, que no sé qué, y todo el tiempo le molestaba por el tema de las plantas, ¿no? Porque era básicamente árido o desértico. Entonces, al tener todo eso, este chapaco lo que hace es incorporar estas rosas, ¿sí? Pensando que era lo que le iba a gustar a su mujer, ¿sí? Y descubrió por casualidad de que cuando a la rosa le atacaba algún tipo de parásito, supongamos a esta rosita le está empezando a atacar algún tipo de parásito, esa rosita rápidamente se moría, ¿cierto? Básicamente es la planta más débil de toda la fauna. Tú te acercas, le estornudas y la rosa ya se está ahí muriendo igual. Entonces, esta rosa lo que hacía era, ¿sí?, agarrar y empezar a deteriorarse. Y el chapaco veía que se estaba deteriorando y decía, no, le está atacando algo. Entonces sacaba por completo la rosa, la eliminaba quemándola, ¿sí?
Y como sabía que los rosales se podían plantar a través de un gajo, sacaba de una planta que esté correcta, ¿sí? Y la replantaba en otro lado, ¿no? Entonces, de esa forma tiene un sistema sustentable, que es económico, que es bueno, ¿sí? Y que es de los más efectivos que nosotros vamos a poder tener, ¿sí? Al momento de tener este tipo de trabajo con el sistema de los rosales, vamos a poder presentar, ¿sí? Que los rosales van a actuar como un sistema preventivo. ¿Por qué? Porque cuando le ataca se nota, ¿no? Entonces voy a poder tener este tipo de sistema preventivo. Antiguamente no se pensaba en un sistema en base a debilidad, si quieren decirlo así, como la rosa, que es un sistema, que es una planta que es muy débil. Vamos a pensar más bien al contrario de trabajar con una planta que sea muy fuerte, muy robusta, muy grande, que evite que cualquier tipo de plaga se pueda acercar al viñedo. Y de hecho lo que se hacía antiguamente era utilizar al famoso molle, ¿no? Entonces, alrededor de las plantaciones de vida antiguas, ¿sí? Se tiene grandes plantaciones de molles, ¿no? Entonces había molles por todo lado. ¿Por qué? Porque se acercaba el parásito al molle, se quedaba en el molle, pero el molle no permitía que se reproduzca, que nada, entonces lo tenía ahí, aprisionado, ¿sí? Entonces no afectaba a los viñedos, ¿no? Pero luego se empezó a trabajar con el sistema de los rosales justamente por esta coincidencia de que teníamos un sistema económico barato que era, y además quedaba bien, quedaba bonito, ¿no? Entonces, nuestro segundo sistema viene a ser el sistema de los rosales, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a estos dos sistemas? Rosales y la calicata. Bien. Las plagas de la vid. Sí, básicamente les he dicho que tenemos 5 plagas de la vid. La filoxera, nematodos, thrips, la arañuela y los pulgones. Bien, la filoxera ha sido una de las más devastadoras de todo el mundo, ¿no? Básicamente en el año 1800, ¿sí? 1828, llega de Estados Unidos un barco mercante, ¿sí? Proveniente de Estados Unidos, llega a Europa, ¿sí? Donde el barco traía plantas de uva. Dentro de esas plantas de uva apareció esta famosa filoxera. Bueno, se cree que ese ha sido el modus operandi de la planta, que se ha cargado plantas a ese barco sin saber que estaban infectadas por la filoxera, ¿sí? La filoxera es originaria o autóctona de lo que viene a ser Estados Unidos o toda América. Bien, pero las plantas que existían en ese tiempo en América eran resistentes al ataque de la filoxera, entonces no había ningún problema. Bien, pero cuando esta filoxera llegó a Europa, ¿sí? Devastó básicamente el 80% de la plantación de Europa, ¿sí? En la vid, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacía esta filoxera? Básicamente es como una especie de mosca o mosquito que ataca principalmente a la parte de las raíces, ¿no? Entonces, llega de forma aérea, pero no se queda ni en las hojas ni en el fruto. Llega a la tierra, ¿sí? Y esta excava hasta encontrar lo que viene a ser las raíces. Una vez encuentra las raíces, lo que hace es picarle a esa raíz y esta raíz lo que hace es generar un bulto, ¿no? Empieza a generarse un abultamiento donde la raíz va a poder seguir absorbiendo líquido y sales minerales, pero de este bulto ya no va a pasar hacia arriba, ya no va a bombear al resto de la planta, ¿cierto? Y en ese bulto se va a empezar a mantener todo lo que viene a ser líquido y sales minerales, ¿no? Entonces, cuando la filoxera le pica a la raicilla, ¿sí? Se genera este bulto y la filoxera lo que hace es dejar sus huevecillos. ¿Para qué? Para que cuando esos huevecillos eclosionen, tengan donde alimentarse, ¿sí? Y luego ir a hacer exactamente lo mismo en otras plantas. Por eso, en menos de un año, ¿sí? Casi el 80% de la plantación de vid de Europa ha sufrido una devastación fatal, ¿no? Porque ha habido una proliferación de la filoxera, ¿sí? Demasiado alta. Entonces, al poder nosotros identificar ese parásito, inicia este famoso pie americano, ¿cierto? ¿Qué era el pie americano? Viene a ser el injerto de una raíz resistente al ataque de la filoxera y en la parte de arriba tenía una raíz, ¿sí? De una uva europea, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que ha pasado? Simplemente hemos evitado de que la filoxera siga reproduciéndose, ya que las raíces americanas, cuando iba la filoxera, le picaba, no se inflamaba.
¿cierto? Y si es que se inflamaba, no era demasiado y la planta seguía mandando lo que viene a ser savia bruta al resto de la planta, ¿no? Entonces, una de las principales formas de visualizar el ataque de la filoxera era en las hojas, ¿no? Cuando empezaban a aparecer este tipo de bultitos o de pelotitas en las hojas, ya se empezaba a identificar de que estaba siendo atacada por la filoxera. Entonces la plantita también avisaba de cómo era el ataque. Bien, entonces el sistema ha sido ese, el medio de eliminación de la filoxera, bueno, el medio de tratamiento para la filoxera ha sido justamente ese, ¿no? El utilizar un pie americano, ¿no? Que sea resistente al ataque de la filoxera. Y también por eso se hacen las calicatas, ¿no? Luego tenemos los nemátodos. Los nemátodos vienen a ser pequeños gusanos tipo sanguijuela que lo que hacen es parecido a lo que hace la filoxera, pero en vez de dejar huevecillos o cualquier cosa, lo que hace es vivir como un parásito de la raíz de la planta. Lo que hace es eso, ¿no? Tenemos la raíz, donde tiene estos pequeños abultamientos, donde el nemátodo lo que hace es comer constantemente eso. Y todo lo que succiona la planta lo va succionando lo que viene a ser el nemátodo de igual forma, ¿no? Entonces, el nemátodo lo que hace es vivir junto con la planta. Es un parásito, ¿sí? La forma de identificar este tipo de problemas es cuando la hoja de la planta empieza a generarse puntitos. Es como si se empezara a quemar en ciertos lugares de la hoja. La hoja se mantiene entera, pero en ciertos lugares van a empezar a aparecer puntitos, como manchitas cafés, y luego se van a ir como quemando, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la aparición de nemátodos. Thrips. En el caso de la Thrips es un tipo de parásito que igual es subterráneo, que lo que hace es comérselo las partes más blandas de la raíz, ¿cierto? Que básicamente es la zona de crecimiento de la raíz y también la zona de absorción de la raíz, de las raicillas, ¿no? Entonces, al ser esas las partes más blandas, la planta termina quedando relativamente enana. Las hojas se ven claramente afectadas porque de un tamaño promedio terminan en un tamaño mediano a pequeño. ¿Por qué? Porque la planta no puede crecer más, ya que la Thrips se lo ha ido comiendo, ¿sí? Y al momento de ir nosotros revisando las plantas, si es que vemos que las hojas están disminuyendo de tamaño, ¿sí? También al afectar el proceso de absorción de la planta, ¿sí? Como ya no hay tanto líquido que va a absorber, las hojas terminan teniendo ese tipo de síntomas, ¿no? Que la hojita, pese a que está verdecita, se empieza a arrugar como pasita, se vuelve una hoja abuelita, ¿no? O sea, se arruga esa hojita, ¿no? La forma de enfrentarse a la Thrips es simplemente a través de plaguicidas que se dosifican a través del sistema de riego por goteo, ¿no? Al momento de ir goteando, este plaguicida ingresa a la tierra y la Thrips ya muere. Entonces simplemente se la controla fácilmente. Luego tenemos los dos de ataque aéreo. Vendría a ser la arañuela, ¿sí? Que es un tipo pequeño de araña, ¿sí? Que lo que hace es a la hojita le teje su tela de araña, ¿no? A toda la hojita le va tejiendo su tela de araña. Su característica es de que ese tipo de tela, ¿sí? De araña es muy reflectiva. Hay arañas que tejen telas que son muy duras, hay otras que son muy elásticas, hay otras que son muy pegajosas, hay otras etcétera, ¿no? De esta arañita principalmente, su tela es muy reflectiva. O sea, alguna vez han debido estar caminando digamos, por la calle porque aparecen todas las plantas, ¿sí? No es única de la vid. Y han debido ver una hoja que parece que estuviera mojada todo el tiempo, ¿no? Y que brilla bastante, que refleja mucho lo que viene a ser la luz. Entonces, está siendo afectada por la arañuela. Obviamente, su sistema de caza y cualquier tipo de zancudo, de mosca o lo que sea que se asiente en esa hoja, va a quedar atrapada en la tela de araña, ¿sí? Y van a comérsela las arañitas, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, ¿sí? La hoja empieza a marchitarse de por sí, empieza a secarse y es como que pensara, no me está llegando la luz del sol, por lo tanto debo estar en época de invierno y por lo tanto me toca descansar y empieza a dejar de trabajar, ¿cierto? Porque la hoja necesita de la fotosíntesis para estar activa. Entonces, como no hay fotosíntesis, la hoja se empieza a marchitar de a poco, ¿sí?
generando de esa forma pérdida de hojas, ¿sí? Y obviamente de que tengamos un problema con la vid, ¿no? La forma de evitar a la arañuela es bastante simple, lo que normalmente han debido hacer en muchos lugares. Agarran un poco de detergente, un balde con agua, lo mezclan biencito y le dosifican agua con detergente a la plantita, ¿cierto? Le echan a la naranja, a la manzana, al durazno, ciruelo, a todas las plantitas le echan eso. ¿Para qué? Justamente para disolver esta tela de araña. Entonces es bastante simple su forma de ataque. Por último, tenemos lo que viene a ser los pulgones. ¿Sí? Estos pulgones lo que hacen es ir comiéndoselo la parte blanda del tallo, ¿no? Donde ellos lo que hacen es comer, ¿sí? Y absorber a la misma vez gran parte de la savia bruta, la savia elaborada que está produciendo la hoja, ¿no? Entonces, como la hoja, ¿sí? Empieza a secarse ya que la savia no está llegando al lugar correcto, piensa que ya ha acabado la producción y lo mismo, empieza a secarse, pero de esta forma, empieza a generar, ¿sí? El color café justamente en la parte exterior de la hoja y se empieza a secar hacia adentro, generando de esta forma el avistamiento de que son pulgones. La forma de eliminar lo que viene a ser la plaga de los pulgones, ¿sí? Es a través de un plaguicida de igual forma. ¿Listo? Entonces tenemos los 5 tipos de ataque de las plagas más comunes para la planta de la vid. ¿Dudas, consultas, algo que quieran aclarar, que quieran que repita, etcétera? Al parecer no. Bueno. Entonces,